Desde la Universidad Piloto de Colombia, el equipo interdisciplinar conformado por los programas de diseño gráfico y los profesores Daniel Martínez y Carlos Vargas, el programa de diseño de espacios y escenarios y los profesores Jorge González y Julio Suárez y el programa de marketing y la profesora Celina Forero vienen implementando el macroproyecto Modelo Alternativo de Inclusión e Innovación Productiva, que pretende la generación de experiencias de construcción social del territorio. Desde el año 2018, este equipo viene trabajando en el departamento de Boyacá, municipio de Paipa, corregimiento de Palermo. Presentaremos parte del proceso de conceptualización derivado de este trabajo, el concepto palermano. En el momento en que se empiezan a aplicar las metodologías, existen unas condiciones de la población muy particulares que se consideran como demandas sociales, en los cuales nos damos cuenta que realmente es necesario incursionar y ajustar o complementar la metodología de investigación a través de elementos o métodos tales como la inmersión dentro de los grupos sociales, la identificación de los perfiles de los entrevistados y la participación mucho más fuerte y dinámica, digámoslo así, de manera interactiva de los escenarios. Encontramos que hay unos valores identitarios y unos escenarios para la planeación estratégica que se debe dar conjuntamente con la comunidad sobre los elementos patrimoniales, particularmente al identificar aquellos elementos patrimoniales inmateriales y materiales que se encuentran arraigados en cada uno de los pobladores del municipio como abuelos, padres, hijos y asimismo en cada uno de los roles que estos desempeñan dentro de la comunidad como actores principales y constructores del territorio y con los cuales se sienten identificados y desean conservar, mejorar e innovar para las futuras generaciones. Condiciones o rasgos que no se ven claramente identificados a través de la metodología base. Entonces nos vemos abocados a generar propuestas en escenarios alternativos que permitan que estos se sientan en escenarios ideales y reales para poder dar a conocer cuáles son sus vivencias, sus experiencias, desde esos resultados mucho más experienciales, mucho más directos y constructivos con la comunidad, haciéndola partícipe directa y responsable del proceso, nos hace encontrar, digamos que experiencias de turismo que pueden integrar procesos de conservación y desarrollo del territorio. Por esto los ajustes metodológicos, dado que este proyecto, la acción y participación es necesaria, la etnografía y la psicografía, estudios de esta naturaleza. Con estos estudios el tejido social realmente se articule de manera mucho más profunda y de esta misma manera se saquen a la luz los verdaderos perfiles y el valor patrimonial, social y cultural del lugar. Principio fundamental para dar paso a un marketing de lugares y al turismo sostenible y amigable. Esta metodología de inmersión de grupos focales y entrevistas, como no son suficientes, sin la participación directa y construcción de los propios habitantes, en donde nos muestran sus quehaceres, sus saberes y sus profundos arraigos a su territorio, en su sentir y en su vivir, se hacen necesarios finalmente para poder dar paso a la fase 2 de lo que ha sido el trabajo de desarrollo de esta metodología y de esta propuesta de investigación para llegar a la puesta en marcha de un sistema turístico y unas rutas turísticas que se puedan identificar a partir de esos valores y de esos elementos identitarios. En el desarrollo de un proyecto, los diseñadores suelen enfrentarse a la incertidumbre, un estado de duda, en el que se manifiestan diversas inquietudes que están directamente relacionadas tanto con el proceso como con el resultado esperado. Con estas preguntas el diseñador busca comprender y determinar cuál es la situación de diseño a intervenir en el marco de su pertinencia disciplinar. Más aún, cuando los problemas abordados por el diseño no se presentan como universales, lo cual no permite que sean resueltos con fórmulas o principios universales preestablecidos. Los programas de diseño de la Universidad Piloto de Colombia vienen desarrollando un objeto de conocimiento que regule los principios de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes y que a su vez contribuya a resolver preguntas y problemas de la sociedad
desde un saber disciplinario. Dicho objeto, denominado pensamiento de diseño, se define como un proceso que persigue la reflexión como una anticipación a la acción, es decir, es un proceso que estructura planteamientos a través de la acción. Donald Schoen, al estudiar esta relación entre reflexión y acción en una práctica profesional, distingue un conocimiento que surge de la relación entre un saber disciplinar y un saber que se da en la acción disciplinar, cuyo resultado es la habilidad para solucionar problemas. Dicho conocimiento, en el caso de un diseñador, será producido en el acto mismo de diseñar, para lo cual este se sirve de reflexiones de orden empírico que relaciona, contrasta y valida con aportes teóricos, ya sean disciplinares o interdisciplinares, para de esta manera determinar y justificar su intervención, pero que asimismo le permiten cuestionar su comprensión habitual sobre un hecho particular, hasta el punto en el que éste sea llevado a un estado de incertidumbre, que lo invite a experimentar sus saberes en la acción. Más aún, cuando el diseño es un proceso iterativo, es decir, es un proceso en el que constantemente se reflexiona sobre una situación a intervenir hasta lograr una solución. Ahora bien, si entendemos la reflexión como un proceso de pensamiento que nos lleva a considerar una situación con atención y detenimiento para estudiarlo y comprenderlo muy bien, la acción surge como un cambio de estado a esa situación. En ese sentido, la reflexión en la acción busca, a partir del conocimiento, bien sea empírico o teórico, generar opciones para encuadrar un problema dentro de un marco de actuación disciplinar del diseño, como lo es lo gráfico, el espacio, el escenario, la comunicación, el producto, entre otros. Para lo cual el diseñador debe preguntarse qué está sucediendo, cómo analizar lo que está sucediendo y así definir cómo solucionar esa situación. Un conocimiento que al surgir en la acción permite analizar un fenómeno in situ, es decir, en el lugar, pero que asimismo propicia generar nuevos niveles de reflexión para comprender y definir la situación de diseño a intervenir y así crear estrategias de acción proyectual. En ese sentido, es importante aclarar que este proceso de reflexión-acción, más allá de proponer una secuencia de fases metodológicas, persigue idear y probar constantemente cada uno de los diferentes hallazgos obtenidos, de manera que el desarrollo de la propuesta de diseño represente y compruebe acertadamente esas distintas apuestas identificadas. No obstante, la metodología propuesta por el MAIP abordaba una pregunta de investigación que no tiene un encuadre disciplinar desde el diseño, lo cual obligó al grupo de investigadores a comprender cuál era el rol del diseño dentro del proyecto. Esta situación se pudo constatar desde el primer momento que se tuvo contacto con los pobladores del lugar, pues si bien se iba con una idea de desarrollar estrategias para promocionar a Palermo por medio de sus valores sociales y culturales, la comunidad expresaba otro tipo de realidades que parecían apuntar a una ausencia de reconocimiento frente a cuáles eran los elementos patrimoniales que los identificaban como lugar. Pues al preguntárseles por aquello que los representaba o los distinguía, en sus respuestas no eran completamente claros ni tampoco se lograban poner de acuerdo entre ellos, lo cual hizo evidente una manifiesta necesidad de propiciar la generación de acuerdos simbólicos entre la población y encontrar un concepto que conecte y regule los procesos de reflexión con los de acción. La metodología es un modelo aplicable que debe necesariamente seguir un método de investigación. La metodología para el diseñador es un sistema de registro en el que se compilan cada una de las decisiones de diseño. Es aquí donde se sistematiza la acción de diseño. La estrategia, lectura de contexto. El contexto es el conjunto de circunstancias y capas que rodean una situación en particular, ya sea
cultural, social o histórica, que permiten resolver una pregunta desde la disciplina. ¿Qué miro? ¿Qué me pregunto? ¿Qué estoy buscando resolver? En la segunda salida de campo se realizaron entrevistas con dos de los grupos más representativos de Palermo, los jóvenes y los adultos mayores. En estas se evidenciaron un fenómeno de migración juvenil campesina y desarraigo territorial desde los jóvenes, un fenómeno de centralización de la herencia cultural e histórica por parte de los adultos mayores. Conclusión: desencuentro. No hay coincidencia entre las opiniones frente al territorio, y si las había, su profundidad no era la misma. En este sentido, se tiene que generar una relación entre dos componentes importantes: el territorio y los acuerdos. Este juego de relaciones genera que las personas depositen significados sobre los elementos patrimoniales. Sin embargo, la condición no es igual. En algunos casos se otorgan significados y en otros podrían ser completamente diferentes. Aplicamos un instrumento donde se categorizan algunos de los elementos patrimoniales que había referido la comunidad. Se aplicó tanto a jóvenes del corregimiento como a adultos mayores. Se puede mencionar que lo usual es que se otorgaran significados basados en las experiencias personales. En el caso de los jóvenes y niños, se desconoce parcialmente el legado cultural y heredado sobre los elementos que permita un significado de orden colectivo. Existen brechas generacionales entre significados patrimoniales, elementos, territorios, acuerdos. Ahora bien, ¿dónde reposan los significados individuales y colectivos de esos elementos patrimoniales? El patrimonio es una herencia, un legado que se recibe de nuestros ancestros y que pasa de generación en generación. En ese sentido, la memoria es un medio no solo de almacenamiento, sino de comunicación de significados, y permite el desarrollo de significados colectivos, dado que se comparte, se transmite y se construye a partir de un grupo social. Una vez teníamos esto en mente, regresamos a Palermo, aplicamos unos instrumentos de investigación que tenían como objetivo contrastar esos significados que yacen en la memoria, esa experiencia, tanto en jóvenes como en adultos mayores del corregimiento, por medio de algunas preguntas, como lo eran: cómo describe el elemento patrimonial y qué experiencia o vivencia tiene con ese elemento patrimonial. Nos dábamos cuenta que en efecto la memoria se expresa por medio de narraciones. Esa memoria es polifónica, recoge múltiples voces y donde no solamente hay una narración, sino que hay múltiples narraciones. Pero ¿cómo vincular esas diferentes narraciones de los pobladores en Palermo? Bien, la memoria colectiva, como lo propone Halbach, es un proceso social de reconstrucción de un pasado vivido y o significado por un grupo, que se estructura en marcos sociales. Estos marcos pueden ser el tiempo, el espacio o el lenguaje, y se apoyan en significados que se encuentran en la propia cultura. La memoria conservaría aquello que considere significativo, con sentido. Bajo este respecto, la memoria son esquemas narrativos, donde se otorga valoración a las diversas narraciones para encontrar puntos de encuentro. Como menciona Brunner, lo que no se estructura de forma narrativa se pierde de la memoria. Ahora, por otro lado, también revisamos en el marco teórico autores como Assmann y Astriter, quienes mencionaban que el paso de la memoria individual a la memoria colectiva se da por representaciones. En el caso del trabajo que nosotros venimos desarrollando, no queríamos generar representaciones verticales, lo que podría ser un monumento,
que tiende a homogenizar el pasado bajo una mirada hegemónica. Por lo contrario, nos interesa mucho más establecer relaciones horizontales que le permitan justamente a los propios pobladores ser quienes construyan su memoria. La posibilidad de generar procesos de acción reflexiva nos permitió alterar nuestra comprensión del contexto y sus necesidades para proponer la siguiente pregunta: ¿cómo fortalecer los valores culturales y vínculos sociales entre los jóvenes de Palermo? Paralelo a la comprensión de la pregunta, se fue estructurando el concepto de diseño como respuesta e intención proyectiva, que nace y se desarrolla durante los ires y venires entre la reflexión y acción, donde en cada vuelta e iteración se encuentran hallazgos que permiten una trama de relaciones que soportan el concepto. En esa medida, este concepto se encuentra entre comprender la situación analizada y proyectar la propuesta de diseño, por tanto media entre la comprensión y la proposición. Responde a los diversos encuadres que se han venido mostrando, donde cada palabra se torna en un insumo que teje las relaciones de significado que lo conforman. Este concepto es el desdoblamiento simbólico, que lo entendemos como la acción que descubre en la memoria colectiva significados de los elementos patrimoniales de un territorio para propiciar acuerdos desde esquemas narrativos. Conclusiones. En el marco del proyecto desarrollado en Palermo, se pueden generar dos tipos de conclusiones, una de orden disciplinar y la otra de orden proyectual. En el caso de la disciplinar, se entiende al concepto de diseño como una trama entre la reflexión y la acción, es decir, un puente que vincula la pregunta con una solución. Dicho concepto de diseño busca propiciar un encuadre que permita a los diseñadores desarrollar un salto creativo, es decir, que puedan diseñar a partir de un proceso de reflexión. Y en el caso de la proyectual, se logró establecer que la construcción social de la memoria es una estrategia que puede propiciar el desarrollo territorial con identidad cultural. Esto gracias a que si se comprende la memoria como una producción continua de formas de representación y significación que demandan ser preservadas, la narración lo que propicia es un esquema para que la memoria sea preservada, y que en el caso de Palermo nos estaba mostrando como investigadores que hay una expresa demanda que implica desarrollar una plataforma narrativa para registrar los significados de la memoria. De antemano les damos gracias por esta presentación y queremos cerrar con esta pequeña reflexión. Los diseñadores trabajan con la realidad para producir nuevas realidades.